Bueno, efectivamente doy las gracias inicialmente a la Red de Neurorehabilitación de la Araucanía por invitarme en esta vez de manera online. Me ha tocado participar en otras instancias en la red y sin duda siempre es un placer viajar a la Araucanía. Ya llevo varios años viajando por mis clases en el diplomado de neurorehabilitación en la UFRO. Y bueno, hoy compartir con ustedes esta visión desde la terapia ocupacional sobre el cómo como equipo, bueno, como terapeutas ocupacionales y también como equipo, enfrentamos la actividad sexual de nuestros usuarios, de las personas que atendemos, especialmente cuando hablamos de daño cerebral, ¿ya? Así que voy a dar inicio a la presentación. Vamos a ver que todo esto funcione. Ahí está. Bueno, el temario de la presentación va a estar centrado principalmente en unos conceptos previos importantes de entender y posteriormente vamos a hablar sobre la actividad sexual en las personas con daño cerebral y finalmente un abordaje o qué es lo que se espera dentro del abordaje del equipo. Lo primero, y obviamente como terapeuta ocupacional, lo primero que tengo que hacer es hablar de ocupación, ¿ya? Nosotros los terapeutas ocupacionales entendemos la ocupación finalmente como el significado que tienen todas las cosas que hacemos las personas y que tiene relación con lo que queremos, con lo que necesitamos, ¿ya? Y que sin duda esta ocupación engloba al ser humano en todas sus dimensiones, ya tanto física, mental, social, sexual, ¿por qué no? Y también política y espiritual. Entonces, todo lo que hacemos, todas esas acciones que finalmente nos permiten disfrutar de esta vida humana ya que tenemos sobre la Tierra. Y este autor, Townsend y Wilcock, justamente hablan sobre cómo este significado que le damos a las cosas que hacemos es finalmente una forma de autoexpresión, ¿ya? Y sin duda es un elemento clave de la existencia humana. O sea, lo que siempre decimos y más de alguna vez escuchamos, ¿no? Que el ser humano es un ser ocupacional en esencia, ¿ya? Por lo tanto, entender la ocupación es algo fundamental en este contexto, ¿ya? Desde la terapia ocupacional, nosotros sin duda em, propiciamos el que las personas ¿ya? Puedan justamente disfrutar de este ser ocupacional. ¿Ya? Por diversas razones, las personas pueden tener serias dificultades para realizar sus ocupaciones y que por lo tanto pueden ver mermados su salud, su bienestar y sin duda su participación en este compromiso ocupacional. ¿Ya? Y lo que nosotros propiciamos y una de los argumentos centrales de nuestra disciplina es justamente el promover esa participación activa de las personas en lo que nosotros denominamos ocupación, ¿ya? Entonces podemos decir que es importante hacer un análisis, ¿ya? Yo acá les planteo una pequeña situación, una situación que probablemente todos los que trabajamos en la atención de usuarios, ya vemos que tenemos un contexto, una persona que llega a nosotros. Yo les pongo aquí un pequeño caso, ¿no? En este caso llega Ana, una mujer de 40 años, casada, con 2 hijos, aún pequeños de 11 y 6 años. Ella es profesora, ¿ya? Ella es profesora general básica en un colegio, ¿ya? Ella tiene un accidente, en este caso un accidente de tránsito, y es diagnosticada con un TEC grave, ¿ya? Que lleva consigo, ¿cierto? Un infarto de territorio cerebral anterior izquierdo, ¿ya? Y algunas ramas de arteria cerebral media, con una consecuencia que es lo que vemos, ¿cierto? En la secuela neurológica, una hemiplegia faciobrachiocrural y una fascia expresiva. Entonces tenemos que entender
¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros vamos a mirar esta situación? ¿Ya? Ana es una mujer joven, ¿ya? De 40 años, muy joven, ¿no? Para muchos de los que estamos aquí, o sea, es nada, ¿no? Sin duda para los más jóvenes, 40 años ya es harto, ¿no? Pero sin duda entender lo que pasa con una mujer, ¿ya? De esta edad, madre, que tiene una pareja, una relación estable, casada, que tiene hijos pequeños, que además tiene roles bastante definidos, sin duda es importante también decir, ¿dónde va a estar nuestra visión? Probablemente cuando ella, y aquí les planteo diversas circunstancias, porque los usuarios llegan a nosotros en distintos momentos vitales. Los que trabajan en las áreas de atención aguda sin duda van a compartir conmigo que en ese momento donde tenemos al paciente en estado crítico, hay ciertas cosas que van quedando, ¿cierto?, en espera a que el usuario vaya recuperando. Pero sin duda también cuando el usuario llega a nosotros en otro momento, por ejemplo, en el contexto ambulatorio, ya con un proceso detrás, también los objetivos que nos vamos a plantear van a ser distintos. El tema es, ¿en qué momento nos preocupamos de la sexualidad de Ana? ¿En qué momento eh, como equipo vamos a plantear la posibilidad de que Ana pueda tener una problemática en su esfera sexual, en su rol de pareja, ¿ya? Entendiendo que tiene hijos pequeños, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta relación de pareja? ¿Qué pasa con las secuelas finalmente que Ana va a enfrentar post esta lesión, post este diagnóstico lapidario, ¿no? De un TEC? Sabemos las consecuencias del TEC y por lo tanto sabemos también más o menos qué esperar. Entonces, ¿en qué momento el equipo aborda las temáticas centrales de la esencia de la persona humana? ¿Será importante para Ana la esfera sexual? Que es un tema que también es relevante comprender. No es que yo el primer día que vaya a la atención, a lo mejor le pregunte, bueno, con todas las consecuencias, ¿para usted es importante la sexualidad? Entonces, ¿me entienden? Es importante entender en qué momento también vamos a hacer el abordaje. No hay una regla, no hay una receta magistral para esto, ¿ya? Lo vamos a ir abordando a medida que comprendamos. Por eso que es importante, primero que todo, entender cómo vamos a comprender, ¿ya? Cómo se produce o cómo se va a producir esta actividad sexual en una persona. ¿A qué factores? ¿Ya? Eh, y a qué circunstancias, cómo se encuadra finalmente en este contexto. Y posteriormente vamos a entender también cuál es nuestro rol, ¿ya? Como profesionales que trabajamos con Ana. ¿Ya? Ana va a ser nuestro ejemplo durante el transcurso de esta presentación y la idea es que posteriormente también las preguntas que puedan surgir al respecto. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, me imagino que algunos de ustedes no son terapeutas ocupacionales los que me están escuchando y por eso quiero siempre transmitir desde mi profesión lo que es la ocupación. ¿Ya? Ya les dije que ocupación tiene que ver con todo lo que hacemos, con cómo finalmente también le vamos dando sentido a nuestra vida a través de esa ocupación. Y la ocupación para nosotros los terapeutas ocupacionales, según la definición del marco de trabajo de terapia ocupacional de la Asociación Americana, AOTA, establece 8 ocupaciones centrales. ¿Ya? Tenemos las más comunes, probablemente las que todos ustedes conocen, que es la actividad de la vida diaria básica. ¿Ya? Pero también tenemos las actividades instrumentales, tenemos el trabajo, el juego, la educación, el ocio o el tiempo libre, la participación social y el descanso y el sueño. ¿Ya? Pero probablemente la que más escuchamos es la BD básica. La BD básica que sabemos que es un parámetro de dependencia, ¿ya? Es una de las evaluaciones que más se realizan en los usuarios para determinar los niveles de dependencia de una persona en el contexto hospitalario. Y también es uno de los parámetros que se usa incluso en la valoración, por ejemplo, en la valoración de geriátrica integral, ¿cierto?
ustedes saben los parámetros que finalmente se vinculan mucho con una evaluación muy antigua de la década de 1950 y que tiene que ver con el índice de Bartel, ¿ya? Probablemente, entonces se suele hacer una asociación entre ABD básica y los ítems del índice de Bartel. Índice que vuelvo a repetir, me parece que es de 1955, ¿ya? Por lo tanto, ustedes dirán, es bastante antiguo, ¿no? Pero efectivamente, entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Que asociamos las actividades de la vida diaria básica con esos ítems. Cuando ha habido un desarrollo en todas esas décadas que nos separan del año en que se creó el instrumento, y sin duda para terapia ocupacional, desde la última actualización, o sea, la penúltima actualización de la terminología uniforme en el año 2008, se incorpora sin duda el elemento clave que es lo que estamos hablando hoy, ¿ya? Que es la consideración de la esfera sexual dentro de las ocupaciones y que se los voy a mencionar acá en las siguientes diapositivas, ¿ya? Entonces, cuando entendemos estas 8 ocupaciones que realizan las personas, entendemos que la esfera terapéutica no solo va hacia un área, la esfera terapéutica incluye que la persona logre esta participación y sin duda que logre este concepto clave para nosotros que es la justicia ocupacional. Todas las personas tienen derecho, ya tienen derecho a que se les dé la oportunidad. Y sin duda ustedes recuerdan algo que aparece en nuestra ley para las personas con discapacidad, la ley del año 2010, ¿ya? Donde establece justamente la importancia de la igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad. Entonces, sin duda que la justicia ocupacional tiene cabida, está escrita, es preciosa, pero tenemos que asegurarla. Y esa es la misión que nos corresponde a nosotros como profesionales de la esfera de la rehabilitación, ¿ya? Entonces, sin duda que esta secuela neurológica, producto de un daño cerebral, especialmente en la población adulta, que es la población en la que me especializo, genera un impacto en todo, sin duda en todas estas ocupaciones que se veían tan bonitas, ¿no? Y que tiene que ver con una alteración no solo la consecuencia es la alteración ocupacional, pero estamos hablando que hay una alteración en las destrezas de ejecución de esta persona, tanto motrices, cognitivas, sensoriales, de comunicación, ¿ya? Y por supuesto va a haber una afectación en quién es este sujeto, quién es y cómo vivencia la nueva situación, ¿ya? Hoy día estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, funciono, trabajo, hago todos mis roles y frente a una enfermedad o frente a una situación de salud, todo eso se anula, ¿no? Y estoy frente a una situación de discapacidad. Por más temporal o no temporal que sea esa situación de discapacidad, estoy frente a ella. Y también tenemos que entender cómo para la persona y para su contexto es enfrentar esta nueva situación de discapacidad, ¿ya? Y por lo tanto, ese desempeño ocupacional que yo tenía, al que estaba acostumbrada, yo consideraba que hacía muy bien mi trabajo, muy bien mis roles, tenía una organización, una rutina y todo eso se descalabra, ¿ya? En relación a las secuelas de este daño cerebral, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de actividad de la vida diaria, que estoy segura que ustedes manejan el concepto, son efectivamente las actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo, ¿ya? Y que sin duda son fundamentales para nuestro bienestar, ¿ya? Son las cosas que efectivamente, como su palabra lo dice, básicas, requieren de nuestra atención, ¿ya? Probablemente todos ustedes, incluso en este contexto de pandemia que estamos enfrentando, podemos darle sentido, ¿ya? Porque sin duda el realizar nuestras actividades de la vida diaria básica es necesaria.
Probablemente muchos de nosotros vivenciamos, ¿ya?, lo que era no tener que preocuparnos de salir y de tener que arreglarnos para salir, ¿ya? Llámese arreglarse incluso darse una ducha, ¿no? Darse una ducha en la mañana, peinarse. ¿Para qué vamos a decir el tema del maquillaje? ¿Cuánto? Yo creo que ya nos va a durar mucho más el maquillaje en este contexto, ¿no? Lo mismo vivencian obviamente nuestros usuarios. La situación de pandemia que enfrentamos hoy nos sirve como ejemplo para entender lo que viven nuestros usuarios en relación a justamente esta alteración en nuestro desempeño ocupacional, que en este caso para nosotros tiene que ver con esta situación de pandemia. Y estas actividades básicas que nosotros realizamos también tienen que ver con nuestra identidad, con quiénes somos. Y cómo realizamos estas actividades tiene que ver con nuestra forma de organizar nuestros hábitos, ¿cierto? Incluso rituales que podemos establecer en la realización de estas actividades de la vida diaria, básicas, ¿ya? Y sin duda tienen que ver con ese quién soy. Ese quién soy tiene que ver con un análisis profundo, ¿no?, que cada individuo finalmente realiza sobre su propio ser, ¿ya? ¿Y cuáles son esas actividades? Ya las que conocemos de manera más bien que están en el lenguaje, y vuelvo a insistir, cuando nosotros aplicamos generalmente un instrumento y creemos que ese instrumento nos da las actividades de la vida diaria básica, ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿ya? Porque actividad de la vida diaria básica es mucho más que solo bañarnos, cuidar nuestro intestino, nuestra vejiga, ¿no? El vestirnos, el comer. Comer y alimentarse suelen separar aquí porque se contempla también en lo que significa la deglución, y que los queridos amigos fonoaudiólogos, si es que están también hoy acompañándonos, podrán hablar un poco al respecto. La movilidad funcional, que sin duda es clave para los sujetos dentro de su contexto más íntimo, ¿no? Y el cuidado de los dispositivos personales, que es algo que tampoco está, si ustedes se fijan, en lo que valora, por ejemplo, el índice de Bartel, y que es tan importante que tú seas capaz de cuidar tus propios dispositivos personales, ¿ya? El higiene y el arreglo personal, que bien conocemos todos como el higiene menor, ¿no? Y el aseo y el higiene en el inodoro, que va de la mano con, en el fondo, si somos capaces de tener o no control sobre nuestra vejiga y nuestro intestino. Y si se fijan acá, les remarqué en rojo esta palabra, ¿ya? Que quiere decir, sin duda, que la actividad sexual entra en la comprensión de la ocupación desde la actividad de la vida diaria básica, ¿ya? ¿Y cómo se entiende esta actividad de la vida diaria básica, ¿ya?, en el contexto de terapia ocupacional, ¿ya? Y se entiende como la participación en las actividades que buscan la satisfacción sexual y o el encuentro relacional o incluso de necesidad reproductiva. Por lo tanto, se valora esto, ¿ya?, esta actividad sexual, como una participación que todas las personas, sin duda, deben y debiesen de una u otra manera desarrollar en relación a sus propias características personales, ¿ya? Vamos a ir profundizando un poquito a medida que vamos a ir avanzando, ¿ya? Sin duda, esta actividad sexual, cuando uno lee actividad sexual, ya, perfecto. ¿Cómo enfrentamos esta comprensión? Y acá es donde tenemos que entrar en un tema que es mucho más profundo, ¿no? Y que sin duda tiene muchas aristas y que puede ser analizado desde distintas vertientes. Hoy día vamos a hacer una comprensión desde los distintos sistemas y vamos a tratar de englobar cómo entonces la unimos a parte importante de nuestra labor en el trabajo con las personas, ¿ya? Como efectivamente aquí lo dice, la actividad sexual es entonces una actividad de la vida diaria básica, ¿ya? Y es una actividad de la vida diaria, ¿ya? Por lo tanto, habla de que es una actividad que sin duda tiene una relevancia importante en la frecuencia incluso de aquella actividad, ¿ya? Pero sin duda va de la mano, como les digo, de otros factores y tiene que ver con una palabra más compleja que tiene que ver con la sexualidad.
¿ya? Y cuando hablamos de la sexualidad, hablamos no solo de factores biológicos, sino también de otros factores mucho más complejos que son psicológicos, sociales y que finalmente tienen que ver con cómo el sujeto, ¿ya?, vive su propia sexualidad. Por lo tanto, como dice Drombowski, la sexualidad es quien es, ¿ya? Y finalmente el sexo es simplemente un acto, ¿ya? Entonces vamos a analizar para llegar a entender qué es lo que pasa con una persona, con nuestros usuarios, porque sin duda son ellos nuestra preocupación. Y si no logramos una mirada integral de nuestros usuarios, claramente van a haber cosas que no se van a manejar, ¿ya? Perdón. Entonces, vamos a hablar en primer término desde una perspectiva. Deme un segundito. Deme un segundito, disculpen, por favor. Disculpen el estar en la casa haciendo, haciendo estas actividades. Bueno, entonces, comprendiendo desde una perspectiva biológica, ya creo que todos y probablemente parte importante de lo que se aborda, ¿cierto?, en la red tiene que ver justamente con esto, ¿ya? Cómo nosotros abordamos a las personas que enfrentan una situación eh, vinculada con el daño cerebral y, por supuesto, desde la neurorehabilitación. Y sin duda comprender cómo desde nuestro sistema nervioso central podemos comprender la implicancia de esta actividad sexual, ¿ya? Sabemos perfectamente la importancia de nuestro sistema límbico en justamente el apoyo y el control de muchas de nuestras funciones más bien emocionales que nos vinculan a este sentimiento o a esta relación que tenemos con el entorno y no tan solo con el ambiente. Cómo me emociona un atardecer o cómo me emociona el estar con un otro, ya tiene que ver con parte fundamental del control y regulación de nuestro sistema límbico, ¿ya? Especialmente se describe cómo la corteza singular tiene un impacto muy significativo en la conducta sexual e incluso otras conductas sociales que se vinculan con este ser, ¿ya? Desde lo emocional. Y sin duda, cómo esta influencia del sistema nervioso central se refleja también en la importancia del sistema nervioso autónomo y también periférico para el control, por ejemplo, de la erección y de la lubricación femenina en el caso del sistema parasimpático, y que sin duda es gracias al sistema simpático que logramos en el caso de las mujeres el orgasmo y en el caso de los hombres la eyaculación. Por lo tanto, entender que todo nuestro sistema nervioso va a tener una influencia fundamental en qué es lo que sucede con eh, con nuestra respuesta sexual, ¿ya? Y sin duda, como nuestros órganos genitales, que bien los conocemos, ¿no? Tienen también una implicancia ya estructural que nos permiten de una u otra manera que esta sensación y que esta, no tan solo esta emoción, sino que es algo que sentimos, que el ser humano disfruta, ¿ya? Y que de una u otra manera, a medida de que hay una buena, por ejemplo, un buen resultado, una buena estimulación a nivel parasimpática que va a permitir que la mujer, por ejemplo, lubrique y que el hombre erecte, van a ser claves, ¿cierto?, para lograr finalmente este acto sexual y que sea de características satisfactorias para el hombre y para la mujer, o para el hombre y el hombre, o para la mujer y la mujer, ¿ya? Esto no es solamente hablado desde una sexualidad clásica, ¿ya? Entonces, entendemos la importancia de la genitalidad también,
¿ya? Y sabemos, por ejemplo, que hay zonas claves para el placer en el caso de las mujeres y también en el caso de los hombres, como por ejemplo la estimulación prostática, y en el caso de la mujer, en la estimulación en lo que se denomina el punto G, ¿no? Que vendría a dar un mayor placer y un mayor resultado en el orgasmo femenino, ¿ya? Entonces, entendemos desde ahí que lo que va sucediendo, ¿ya?, con este acto sexual se entiende desde lo biológico. O sea, biológicamente estamos preparados, predispuestos para disfrutar la actividad sexual y para vivenciar la actividad sexual, ya sea con fines de reproductivos o con fines de placer, ¿ya? Desde una esfera neuropsicológica también es importante comprender cómo se desarrolla esta incorporación de lo sexual y de la actividad sexual dentro de los individuos, ¿ya? El comportamiento sexual se organiza, ¿ya? Dependiendo de toda una construcción, ¿ya?, del propio sujeto, ¿ya? Tiene que ver con una conducta gestual, comunicativa, o sea, con el lenguaje. Recuerden que todo a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, nace y se hace real en el lenguaje, ¿no? Nombramos las cosas, nombramos lo que está. Y sin duda vamos aprendiendo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos aporta la historia, la sociedad, ¿ya? Y sin duda todo nuestro núcleo. También hay una conducta práctica, ¿cierto? Práctica, perdón, que tiene que ver con nuestro hacer, cómo planificamos y cómo ejecutamos nuestros actos motores y que tiene que ver con todo un proceso de desarrollo, ¿no? Recuerden que el desarrollo motor parte obviamente desde incluso antes de que nacemos, ¿no? Y desarrollamos toda una primera etapa sensoriomotriz en nuestra infancia que nos va permitiendo aprender el movimiento. Y a medida que nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo a usar nuestro cuerpo, ¿ya? Así como aprendemos a andar en bicicleta, también aprendemos en algún momento cómo es esta vinculación con, con nuestro acto sexual, ¿ya? Por eso, sin duda, hay un inicio torpe, ¿ya?, que tiene que ver con todos los actos motores que realizamos y que aprendemos, y que sin duda, a medida que se va desarrollando, va logrando cierta habilidad o destreza en aquella praxis, ¿ya? Por eso hay que practicar mucho, ¿no? Y obviamente una conducta sensorial. Nosotros nos vinculamos con el ambiente a través de todos nuestros sentidos y también nos va permitiendo esa vinculación con comprender qué me gusta. Oye, ese aroma, me llama la atención de ese tipo, ¿ya? El aroma, ¿ya? El tema sensorial es muy importante en esta conducta, ¿ya? Y finalmente una conducta pragmática que tiene que ver con esto social. Nosotros aprendemos muchas cosas y dentro de ello aprendemos y regulamos nuestro comportamiento. El ser humano aprende y por eso se educa de una u otra manera a través de esta sociedad. Esta sociedad nos dice lo que es bueno, lo que no es bueno y aprendemos. Algunos aprenden más, otros aprenden menos y eso es parte de cómo también somos todos diferentes, ¿ya? Pero esto pragmático tiene que ver justamente con eso, con cómo entendemos la sexualidad. Y aquí sin duda es un aspecto muy importante entender a nuestra sociedad, la sociedad chilena, la sociedad latinoamericana en general, cómo vivenciamos, por ejemplo, la sexualidad, ¿ya? Recordemos que pensando, yo tengo 40, un poquito más de 40 años, ¿ya? Por lo tanto, yo recuerdo claramente cómo en mi infancia, en la década de los 80, hablar de sexualidad era muy tabú. Algo que ha ido cambiando, ¿no? Vemos ahora que, y así yo les estoy hablando a ustedes hoy, pero probablemente una persona de mi edad en los años 80 no iba a tener este mismo enfrentamiento, porque hablar de sexualidad era, uy, dijo sexo, ¿ya? Por eso recordamos y siempre hago alusión al gran impacto que tuvo la canción de Los Prisioneros, ¿no?
sexo, ya, sexo, oh, decía sexo, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, ya, y sin duda fue una canción que para las personas más tradicionales, y vuelvo a insistir, no podemos desconocer cómo nuestra sociedad ya ha, se ha vinculado con la actividad sexual. La actividad sexual ha existido siempre y la hemos realizado los seres humanos siempre, pero en algún momento de la historia, ¿no? Se comprendió que esta sexualidad tenía que estar circunscrita a un proceso que se llamaba matrimonio, ¿ya? Por lo tanto, la sexualidad religiosamente, ¿ya? Se empezó a cerrar, ¿no? Y por lo tanto, el tener sexo fuera del matrimonio ya era una situación muy compleja, ¿ya? Y sin duda ustedes recordarán, y es cosa de leer un poco de historia en cómo esta evolución de la comprensión de la sexualidad ha ido de una u otra manera marcando nuestras sociedades también, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de culturas mucho más abiertas, obviamente, y que hoy podemos ver cómo o sea, sin duda se rompen todos los paradigmas, ¿no? Y tenemos, por otro lado, una visión muy abierta de la sexualidad y que sin duda nos permite apreciar la diversidad de las personas también, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos aportes neuropsicológicos, no podemos desconocer entonces esta conducta más bien pragmática, ¿ya? Que nos hace entender por qué somos lo que somos y también por qué los chilenos somos como somos, entendiendo también el contexto. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender a nuestros padres, ¿ya? Las personas que tienen 60, 70 años, imagínense que tuvieron otra relación con este concepto, ¿ya? Y nos va a pasar con nuestros usuarios. Y hay usuarios con los que cuesta mucho hablar de este tema, ¿sí? Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes han hablado de este tema de sexualidad con sus abuelos, ¿ya? O con sus bisabuelos. Y estamos hablando de un tema complejo, ¿no? Que de hecho, bien poco la gente quería hablar al respecto. Era muy reservada, además, la gente al respecto. Hoy día lo hablamos abiertamente y, de hecho, es un tema también, ¿no? Bueno, entonces, sin duda es importante entender desde una vertiente neuropsicológica cómo se produce finalmente la conducta sexual y no solo cómo se produce, sino cómo se entiende, ¿ya? Y desde una motivación finalmente neuropsicológica. Este autor, Goldar, yo aquí les puse la referencia, ¿ya? Goldar hace una referencia bien importante y hace un análisis sobre cómo finalmente entendemos desde la neuropsicología que el mundo para nosotros, los seres humanos, lo podemos analizar desde estas dos vertientes, actos y objetos, ¿ya? Y son los objetos, incluyéndonos a los seres humanos, ¿ya? Los que finalmente a partir de estos actos vamos generando una relación de aprendizaje que nace primero desde el instinto. El ser humano es instintivo. Y Goldar hace referencia a que lo que conservamos desde esta historia natural, lo más antiguo vendría siendo, ¿cierto?, nuestro axis, ¿ya? Nuestra zona axial que embiste, ¿ya? Y embiste, es dura. Y también de esa zona central se desprenden nuestras extremidades, extremidades que se desarrollan hasta lo más maravilloso en nuestras manos, nuestros dedos y que nos permite la expresión de nuestra inteligencia, logrando puntos cúlmines como por ejemplo con la escritura, ¿ya? Entonces, él desarrolla esta comprensión para entender que también desde ahí el ser humano ya aprende, ¿ya? Y aprende, y volvemos a lo pragmático, aprende ciertos temores, ¿ya? Que tienen que ver con lo social y desarrolla estos valores preventivos. Yo no voy a ir y voy a tocar deliberadamente al hombre que me atrae, probablemente, y voy a, no sé, y voy a cometer un acto, ¿no? Que es algo que tanto se discute hoy en día, ¿no? Y hablamos justamente de estos valores preventivos que son desarrollados y aprendidos. ¿Ya? Nosotros aprendemos
qué es correcto y qué no es correcto, y por qué no es no, ¿me entienden? Entonces, también tenemos que comprender que desde esta visión, ¿ya? Eh, yo he pensado mucho con lo que pasa, por ejemplo, en las noticias últimamente, ¿sí? Y se habla, ya se hacen muchos juicios, y a mí, y en parte uno entiende también que lamentablemente cuando hablamos de la esfera de la inteligencia, cuando hablamos de la esfera de los valores preventivos, entendemos que no todas las personas van a lograr tener estos valores preventivos, ¿ya? Y que es lamentablemente lo que sucede con la sociedad, con ciertas circunstancias que lamentablemente suceden, ¿ya? Y que lamentablemente van a seguir sucediendo y que tienen relación con justamente el abuso y otros actos que afectan a otras personas y que las dañan, ¿ya? Es muy complejo eh, entender, cuando miramos desde una mirada neuropsicológica, entender por qué las personas pueden hacer lo que hacen, ¿ya? Es sin duda un tema muy interesante y que creo que puede aperturar ahí el diálogo en relación a entender la conducta sexual de los sujetos, porque el instinto va primero, aparentemente, ¿no? Por lo tanto, esa regulación es la compleja de realizar. Entonces, entendiendo tanto desde lo biológico, desde lo neuropsicológico, entendemos entonces qué es finalmente este deseo sexual. ¿Tenemos deseo sexual los seres humanos? Claro que sí. Probablemente todos, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero en general las personas tenemos deseo sexual, ¿ya? Que tiene que ver con este impulso que denominamos líbido, ¿no? Y que sin duda es una sensación, ¿ya? Que te lleva a buscar esta relación con un otro, ¿ya? Y también te lleva a una relación directa con tu propio cuerpo, porque las personas se masturban, tiene que ver por ese deseo que se genera, ¿ya? Y que sin duda puede ser satisfactorio o no y se desarrolla también a partir de tu propia historia y lo que vaya generando esta comprensión de ese deseo sexual, ¿ya? Se desencadena sin duda de distintas maneras y distintas personas. Lo importante es que es este deseo el que va a permitir que se desarrolle el nexo, las siguientes etapas en el fondo, que tienen que ver con la excitación y con el orgasmo. O sea, tiene que haber un deseo inicial. Y por eso es que es tan importante que se produzcan estas tres etapas para que una persona disfrute, sin duda, de la actividad sexual, ¿ya? Y como les dije, van a intervenir muchos factores aquí que son fisiológicos, psicológicos y sociales que tienen que ver con cómo una persona ve o cómo una persona entiende y le da significado a este concepto de la actividad sexual y a la sexualidad en su propia vida, ¿ya? Las experiencias sexuales que una persona viva van a marcar también el curso de cómo se desarrolla este deseo sexual, ¿ya? Y por eso que tiene un poco que ver con lo que les comentaba anteriormente. No todas las personas tienen el placer y el privilegio de disfrutar o de ver de manera positiva, ¿ya? La actividad sexual, ¿ya? Si esta actividad sexual que uno inicia en algún momento de la vida tiene características positivas, sin duda que va a ser vinculado como algo positivo. Pero muchas personas van a vivenciar probablemente episodios que no son tan positivos. Y sin duda esos episodios también van a afectar cómo va a vivenciar su sexualidad a posteriori, ¿ya? Y ahí todo un trabajo también que se debe hacer muchas veces de reparación para lograr justamente vincular este deseo sexual con una actividad satisfactoria que es lo que esperamos, ¿no? Entonces, de este deseo viene esta respuesta, ¿no? Esta respuesta que justamente, como ahí lo dice, ninguna manifestación corporal es tan influenciada como por todos estos factores que ya mencionamos, ¿ya? Y esto es algo único
es tuyo, de todos los que estamos acá hoy día en esta presentación. Y cada uno va a evidenciar y va a tener una interpretación y una respuesta sexual que es muy propia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también no hay una receta magistral y es importante que cada persona pueda vivenciar esta respuesta de manera independiente y autónoma, sin duda. ¿Ya? También sabemos, y qué es lo que nos demuestra Master y Johnson en su trabajo, ¿no? Donde nos hacen esta diferencia entre los ciclos sexuales de hombres y mujeres, que sin duda los conocemos, acá simplemente los autores lo evidencian de manera más explícita, ¿no? Y podemos observar cómo finalmente la mujer, lo sabemos, tiene la posibilidad de tener orgasmos a repetición, por ejemplo, las afortunadas, sin duda que no es una condición para todas, y que el hombre tiene una resolución que es mucho más prolongada y por lo tanto no tiende a tener esta respuesta orgásmica tan frecuente como la mujer. ¿Ya? Sin duda eso también nos permite entender y que es importante que la pareja entienda que existen estas diferencias en este ciclo. ¿Ya? Eso era en relación a los conceptos más bien generales, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes, algunas cosas pueden haber sido novedosas porque, vuelvo a insistir, eh, somos hijos de generaciones donde no se hablaba nada de sexualidad. Y de hecho, grandes consecuencias existen en nuestra sociedad chilena producto de lo mismo, ¿ya? El no hablar, el no tocar este tema de la sexualidad nos ha afectado sin duda. ¿Ya? Y hoy, para nosotros como profesionales de la salud, puede ser que tampoco haya sido muy visto durante nuestra formación de pregrado, ¿ya? Y por lo tanto, desde ahí tendemos a tener a lo mejor una distancia con este tema. ¿Ya? Yo siempre recuerdo que estaba en la universidad y nos hablaron de esto. De hecho, nos hicieron talleres. Y yo creo que por lo mismo, probablemente en mi generación tuvo una visión distinta sobre la sexualidad, que a lo mejor no fue la experiencia de otros colegas de mi misma generación. O sea, sin duda esto iba a depender de cuánto nos hablaran al respecto. ¿Ya? Cuando entendemos el daño cerebral y la sexualidad, tenemos que entender que el daño cerebral va a afectar, sin duda, ya lo conversamos al principio, todas las esferas del individuo, incluyendo su sexualidad, ¿ya? Y sin duda su actividad sexual se va a ver mermada, disminuida, incluso abolida en algún término, sobre todo en las etapas iniciales. ¿Ya? Y sabemos que las consecuencias de la lesión cerebral y la dependencia que pueda sufrir en el fondo una persona va a depender sin duda de la evolución de cómo se manifiesta esta lesión. Ustedes saben, siempre recordamos que la extensión y la topografía del daño cerebral van a ser clave en la comprensión del proceso neurológico. Se van a producir alteraciones no solo en la esfera motora, sino también en la esfera cognitiva. Van a haber también alteraciones en la respuesta fisiológica, etcétera. Y se producen muchas veces comportamientos sexuales inapropiados y también no menor, tenemos que recordar el efecto que producen los fármacos sobre el deseo sexual, ¿ya? Que no es menor. ¿Ya? Acá les puse un artículo, ya que es un artículo del año 2018 que habla justamente de los cambios en la función sexual en usuarios con TEC, ¿ya? Y en este estudio lograron identificar, por ejemplo, que los usuarios tienden a, y lo puse acá en celeste, ¿ya? Que los usuarios tienden a tener una reducción en el deseo sexual, ¿ya? Hay una reducción de la frecuencia sexual, hay una dificultad para lograr el orgasmo, hay una baja autoestima, que sin duda este es un punto clave que tenemos que conversar hoy. Van a haber dificultades en las relaciones interpersonales, que también es sin duda un tema en nuestros usuarios, y los síntomas depresivos, que si se fijan, las últimas 3 puntos van muy de la mano.
¿ya? Que tiene que ver con cómo yo acepto y cómo yo veo la situación de discapacidad, ¿ya? Una vez que la presento, y sin duda ahí es donde nosotros como terapeutas o como equipo tenemos que tener una máxima empatía en comprender lo que sucede en las personas cuando vivencian sin duda estos procesos, ¿ya? Aquí también en este estudio se pudo identificar, y acá voy a solamente brevemente, voy a poner en la mesa, ¿cierto?, algunos puntos importantes. Se pudo identificar, ¿ya?, una relación entre la locación, o sea, el daño, o sea, y la conducta y los cambios sexuales, ¿ya? Y se pudo identificar, por ejemplo, que cuando la lesión es en la zona orbitofrontal derecha, tiende a haber una hiposexualidad versus la misma lesión, pero en el lóbulo izquierdo, donde suele haber mucha desinhibición y hipersexualidad, ¿ya? Entonces, sin duda que entender la lesión cerebral nos va a permitir también entender que van a haber posibles cambios en la conducta sexual del paciente, ¿ya? Y podemos evidenciar cómo también una lesión en el córtex temporal también, por ejemplo, va a producir una hipersexualidad, y lo mismo podemos observar en las lesiones, justamente cuando les mencionaba, ¿cierto?, el sistema límbico, las lesiones en amígdala, hipocampus, en el hipotálamo, perdón, van a producir alteraciones, no tan solo en la hipersexualidad, sino también que se producen disfunciones eréctiles y alteraciones en la eyaculación, ¿ya?, por ejemplo, ¿ya? Y lo mismo en el caso del tálamo, ¿ya? Entonces, todas estas alteraciones van a producirse sin duda y van a afectar y nos permiten entender un poco más qué es lo que sucede con los usuarios. En el caso del accidente vascular, y que se denota en este estudio que les puse aquí, ¿ya? Woods hace este modelo, que es un modelo antiguo, ya un modelo del año 1987, pero les recuerdo que Chile vamos un poquito ahí atrasados en algunas cosas, pero para que vean que ya desde esos años se hablaba sobre los efectos de, por ejemplo, del accidente vascular en la sexualidad en tres grandes áreas, ¿cierto? En una área de autoconcepto sexual, donde sin duda que la alteración en la imagen corporal, la autoestima y la dependencia, sin duda, generan una alteración en cómo yo me percibo como un ser sexual, ¿ya? También hay una gran alteración en los roles relacionales, o sea, desde la sexualidad. ¿Qué pasa con los roles de familia, por ejemplo, que yo tengo? ¿Cómo afecta el accidente vascular en mi rol de esposa, por ejemplo, o de pareja? ¿Ya? Y cómo también se alteran las relaciones sociales de estos usuarios, ¿ya? Y eso también va a generar alteraciones emocionales, depresión, que sabemos que gran parte de nuestros usuarios, aproximadamente un 60%, dicen los estudios, ¿no?, de nuestros usuarios van a presentar depresión post un accidente vascular, y tiene relación con esto, con el ver este nuevo yo, que es distinto al que era, ¿ya? Y cómo la aceptación y cómo vivimos la aceptación de las situaciones de discapacidad, que es otro gran tema que podemos discutir en otro momento, ¿no? Y también la función sexual en sí misma. Se puede ver que los pacientes con accidente vascular hay menos deseo sexual, hay alteración hay miedos, ¿ya? Hay miedos, tienen miedos de que vuelva a tener otro accidente vascular. Por lo tanto, ese miedo y esa ansiedad que está vivenciando la persona va a afectar sin duda esta manifestación de la sexualidad en sí mismo. También hay algunas alteraciones que se producen en la lubricación femenina, por ejemplo, y algunas alteraciones que puede vivir el hombre también en términos de la erección. La espasticidad también es un temazo que va a afectar la función sexual del sujeto. La vejiga neurogénica, o sea, sin duda que es una de las consecuencias que va a afectar también la función sexual, ¿ya? Y
los cambios cognitivos, que un poco lo que mencionábamos cuando hablábamos los pacientes con TEC, ¿no? Hay cambios cognitivos que también van a afectar la esfera sexual y vuelvo a insistir que tienen mucha relación con cómo la persona se ve a sí misma, que va de la mano de la autoestima y de su autoconcepto, ¿ya? Entonces, podemos entender que hay factores psicosociales, ¿ya?, que van a afectar, en este caso Morenoa en el año 2013, que habla justamente de, de la sexualidad post-TEC, perdón, habla justamente de estos cambios que interfieren en cómo yo establezco relaciones con los otros y cómo yo expreso la sexualidad. Ya hablo de yo, me posiciono desde el lado del usuario, ¿ya? Y cómo está finalmente esta capacidad de la persona de dar y recibir amor, ¿ya? Que tiene que ver también con algo importante. La sexualidad tiene mucho que ver para muchas personas, a lo mejor no para todas, vuelvo a insistir, acá tiene que ver con parámetros totalmente individuales, pero para muchos la sexualidad va muy vinculada a un aspecto afectivo, ¿ya? A un querer al otro, ¿ya? Y no es solamente una actividad sin sentimiento, ¿ya? Hay de todo, ¿no? Y los factores cognitivos que presentan estos usuarios principalmente van a ver lo podemos ver tanto en el accidente vascular y probablemente lo vemos mucho más marcado en el TEC, donde las respuestas emocionales de los usuarios se ven severamente afectadas, ¿no? Sin duda, y aquí recordamos lo que decía Goldar, ¿no? Parece ser que esta desinhibición es más bien instintiva, ¿no? Y hace el reflejo de ese instinto del ser humano que en algunos momentos aquí sobrepasa la razón, sobrepasa este freno social que yo hago frente a mi conducta. Ya los valores preventivos a los que hacía referencia Goldar, acá parece que ya no existen, ¿no? Y sin duda vemos una serie de conductas en los sujetos y cómo el impulso sexual finalmente, como fuerza motivacional, eh, se ve afectado en la conducta del sujeto, ¿ya? Entonces, los cambios, los déficits cognitivos que va a presentar un sujeto en relación a su capacidad de juicio también va a afectar el cómo controla los impulsos sexuales, ¿ya? Y podemos ver este desenfreno o este descontrol en una perturbación de tipo sexual. ¿Sí? No sé, probablemente todos ustedes se han podido evidenciar a pacientes con TEC, podemos observar y siempre nos llama la atención. Y la familia cuestiona mucho a las personas, ¿no? Oye, pero ¿por qué haces eso? Y entra todo un tema aquí que probablemente ese tipo de conductas esa persona nunca las había realizado antes, ¿ya? Y ahí recordamos un poco el caso de la neuropsicología de Phineas Gage, ¿no? En donde cómo podemos ver un cambio completo en finalmente quién era el sujeto, ¿ya? Sigue siendo, pero ya no es igual, ¿ya? Entonces toda esa afectación cognitiva sin duda va a marcar lo que sucede. Y no menor cuando hacemos referencia acá a la anosognosia, que tiene que ver con la negación finalmente o la poca interpretación de lo que me está pasando. No reconozco mis déficits, lo que hablamos, ¿cierto?, de la conciencia de enfermedad, que sin duda también es relevante y nos marca la comprensión de lo que está pasando con el sujeto. En este artículo del año 2013, ¿ya? Se habla justamente de un correlato entre la agresión verbal, la agresión física y los actos inapropiados de tipo sexual en los pacientes con TEC, ¿ya? Donde se evidenció que efectivamente tenía una relación más o menos positiva la historia primórbida en relación al lenguaje. O sea, las personas, por ejemplo, que son buenas para, en Chile yo creo que tenemos más de la cuenta, ¿no? El uso de, por ejemplo, palabras impropias, podríamos decir, ¿no? La coprolalia, ¿ya? Es un predictor de que probablemente con un TEC va a ser mucho más exacerbado, pero no así la agresión física y los actos inapropiados de tipo sexual, ¿ya? No hay una correlación directa, por lo tanto no puede haber un factor predictor ahí.
¿ya? Por eso que les digo que el usuario, pues, probablemente incluso, no sé, pues, un hombre o una mujer absolutamente correctos, que no tenía ningún, no sé, ningún signo de obscenidad, por decirlo, sin duda tras un TEC puede ser capaz de cometer un acto, ya de tocar al otro con una connotación sexual y sin tener en el fondo el valor preventivo de entender que eso no corresponde. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habitualmente vemos en los usuarios, no en todos, obviamente, porque va a depender sin duda de cuál sea la lesión que haya tenido el sujeto. ¿Ya? En este caso, Griffith en el año 90 argumentó que justamente para tratar las dificultades sexuales después de una lesión cerebral, somos nosotros los profesionales los que tenemos que entender cuál es la disfunción sexual que tiene el usuario, o sea, cuál es el problema. ¿Hay un problema? ¿Es importante para el sujeto abordar esta temática? ¿Ya? Entendemos entonces que van a haber disfunciones sexuales primarias que tienen que ver justamente con lo orgánico, con la lesión en sí misma, y algunas secundarias, ya que tienen que ver finalmente con aspectos más bien psicosociales. Acá en este otro paper, este es un paper del año 2017, ya, que habla también de, de cómo en el fondo hicieron un estudio más bien taxonómico sobre entender la sexualidad post el TEC nuevamente. Han hecho varios, hay harto estudio en TEC, yo creo que es porque es un tema, ¿no? Sin duda es en los pacientes donde más podemos ver este tipo de conductas, sobre todo que afectan la esfera sexual. ¿Ya? Y se pudo ver en este estudio dos tipos grandes de grupos de personas. En el fondo se evidenciaron que las personas con más problemas sexuales eran personas más bien mayores y que mostraban bajos índices de calidad de vida, ¿ya? Y por lo mismo se evidenciaban más síntomas de depresión y evidenciaban menor calidad de vida sexual también, versus las personas sin problemas sexuales, ¿ya? Que mostraron altos niveles de calidad de vida y de vida sexual, ¿ya? Y así, a su vez, mucho menos quejas de ansiedad y depresión. Entonces, se hace una correlación, obviamente, que tiene que ver con cómo también si la persona tiene problemas sexuales, pudiese ser también un predictor de mantener estos síntomas de ansiedad y depresión, ¿ya? Es un análisis que sin duda es importante de hacer, ¿ya? Y cuando hablamos de los factores sensorio-motores, que probablemente muchos de los que estamos acá trabajamos, ¿cierto? Nos toca trabajar con las secuelas, parte de las secuelas motrices de nuestros usuarios, y sin duda las alteraciones sensorio-motoras van a afectar también el acto sexual desde el acto en sí mismo, desde la ejecución en sí misma. Y sin duda que la espasticidad, en el fondo la paresia, entre otros, la falta de equilibrio, sin duda, van a afectar cómo el sujeto reaprende o desarrolla su actividad sexual en relación a cómo era previamente. Y la misión nuestra, sin duda, es entender cómo esto afecta al sujeto, si es que lo afecta, y tratar de hacer algo al respecto, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a entrar en este punto. Espero, no sé cómo voy en el tiempo. Em, Vamos a hablar sobre este abordaje, que es un abordaje que tiene que ser interdisciplinario, ¿ya? Nosotros no podemos trabajar solos en esto. Les voy a presentar el modelo biopsicosocial de la sexualidad, que es desarrollado por GAN en Canadá, y donde se expresa la importancia de, en el fondo, entender que los efectos neuropsicológicos y psicológicos que se producen en el daño cerebral, en este caso, más en el fondo, en conjugación con los efectos médicos y físicos, y sin duda cómo afecta las relaciones y estos cambios relacionales en la vida del sujeto van a interferir directamente en su sexualidad. Entonces, cuando entendemos que acá hay algo que hacer, ¿ya? Y en este mismo modelo plantea la importancia, y por eso que es tan importante no lo quise traducir, sino que respetar el diseño original,
porque en el fondo habla de que todos los profesionales, y no tan solo los profesionales, la familia también es parte importante de lograr finalmente un abordaje que le permita a este sujeto enfrentar su sexualidad de la mejor manera posible. Y ahí efectivamente salimos todos, ¿o no? Terapeutas, enfermeras, psiquiatras, kinesiólogos. Se habla también de los terapistas sexuales que en el país existen. eh, y sin duda los psicólogos, muy importantes, los neuropsicólogos en este caso, nosotros que trabajamos en la esfera de la rehabilitación, incluso la enfermera, el trabajador social, el médico, sin duda, el urólogo, el psiquiatra, muy importante, ¿ya? Para que podamos entender y hacer un abordaje cuando la situación lo amerite, ¿ya? Y simplemente es eso, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que esto que estamos hablando hoy es algo que no podemos seguir dejando de lado. Tenemos que visibilizar la sexualidad, tenemos que visibilizar la importancia de la actividad sexual. Vuelvo a insistir, como una actividad de la vida diaria básica. Por lo tanto, mientras sigamos evaluando y usando el Bartel, no vamos a mirar la actividad sexual, po. Vamos a seguir dejándola fuera. Entonces, usemos cualitativamente las actividades que son actividades de la vida diaria, analicémosla, preguntémosle al usuario. Vuelvo a insistir que va a depender también del momento, del contexto, pero estar siempre, no dejarlo fuera, porque finalmente si lo vamos dejando afuera, 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 finalmente nunca lo vamos a abordar. Y tenemos una persona que está vivenciando un tremendo cambio en su vida, ¿ya? Un cambio global, que donde esto es una patita, pero que sin duda para muchos puede ser una gran patita, ¿ya? Entonces, lo importante y lo que espero transmitir hoy a ustedes es la visibilización de esto, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud en el año 2006 lo dice, ¿no? Habla de la salud sexual y habla justamente de todos los derechos que tenemos las personas, ¿no? Y que como profesionales de la salud tenemos que velar justamente por el cumplimiento de ese derecho a la libertad sexual, así también como a la privacidad, la equidad, ¿ya? Al placer, se fijan, derecho al placer sexual, o sea, es no menor. Entonces, tenemos que entender que estamos en una sociedad que ya ha cambiado. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros ahora es nosotros cambiar e incluir estas temáticas en la comprensión de los sujetos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es, sin duda, respetando la individualidad, siendo atingentes, siendo prudentes, ya no de preguntar en la mesa con 3 pacientes más o 4 pacientes más, oye, ¿qué pasa con su sexualidad? No, voy a tener que buscar un momento, una instancia donde dentro de esta conversación, nosotros en la rehabilitación de los usuarios estamos mucho con ellos, ¿no? Estamos mucho con nuestros usuarios en general. Entonces, tenemos que dar instancias para poder enfrentar esta pregunta. Tan simple como evaluando las actividades de la vida diaria básica. Si el usuario en el momento inicial te dice, en realidad en este momento no pasa nada, no me interesa o no es tema en este minuto, claramente es muy válido, pero también decirle que es importante que en su momento lo hablemos y que en su momento lo abordemos. Entonces, darle también la puerta, o sea, abrir la puerta y la ventana de que nos importa el tema, ¿ya? No que es algo que vamos a invisibilizar, ¿ya? Y justamente cuando hacemos aquello, también enfrentar y ver qué es lo que sucede. Sabemos que muchos de nuestros usuarios al tener esta ruptura de sus roles familiares, producto de lo que significa la situación de discapacidad, van a ver afectado justamente esta visión. Entonces tenemos que tener un enfoque integral, ¿ya? Se habla mucho de este enfoque integral, ¿ya? Yo creo que lo importante es que lo hagamos real, de que entendamos que no es algo que dependa del terapeuta ocupacional, ¿ya? Depende de todos nosotros, de todo el equipo de rehabilitación, desde el fisiatra, el neurólogo, el kinesiólogo, o sea, todos tenemos parte en esto y esta comprensión. Y una vez que la tenemos visibilizada, vamos a poder ayudar al sujeto en lo que sea pertinente, ya que tenga que ver con la relación, el acto en sí mismo, puede ser un tema de postura tan simple como la persona, no sé, una persona hemipléjica que tiene mucha dificultad para el control motor,
obviamente que pensar en cómo realizar esta actividad, sin duda que es difícil, ¿ya? Lo mismo en cualquier tipo de circunstancia, una lesión medular, o incluso como conversábamos harto en relación al TEC, ¿ya? También hay ciertos establecimiento de límites que es muy importante, sobre todo en el caso del paciente tequiado, ¿ya? Acá les quise compartir esto, que la federación, esto es español, ¿no? La FEDACE, ustedes pueden encontrar en la web los cuadernos de la FEDACE que hacen orientaciones a muchos temas. Creo que esta es una misión interesante, es una buena práctica digna de imitar, a lo mejor en nuestro contexto chileno, donde probablemente la red pueda hacer ahí un aporte ya en estos cuadernos que hacen los españoles. Justamente hablan sobre el daño cerebral, obviamente, y eh, vislumbran la importancia de realizar talleres, de poder orientar a los usuarios, de poder generar instancias de intercambio de experiencias. Nosotros acá probablemente ustedes lo han vivenciado en sus equipos, de a poco se va incorporando esto de grupos, ¿no? Donde los usuarios pueden compartir también sus propias experiencias y, ¿por qué no?, invitar a que los usuarios puedan compartir estos programas junto con los programas individuales, donde podamos abordar las diferentes temáticas de la actividad sexual sin la vergüenza que nos da, ¿ya? Porque parece que eso es lo que todavía nos pasa, o les pasa a muchos, en que todavía esto da un poquito de vergüenza, ¿ya? Y como que es un tema complejo, ¿ya? Y finalmente también entender que cada persona vivencia esto. Hay personas que sin duda tienen pareja y que les es difícil ejecutar la actividad sexual post un daño cerebral, y es ahí donde podemos dar muchas ayudas que también vuelvo a insistir, van a depender también del equipo médico y de las problemáticas que vivencia la persona, ¿ya? Voy a mostrar unas imágenes al respecto, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con las adaptaciones. Las adaptaciones a las ayudas técnicas, como bien las conocemos, ¿no? Que pueden facilitar de una u otra manera la actividad. Voy a mostrar acá un videito corto sobre una silla que ayuda, que fue diseñada para el apoyo de las personas con lesión medular. And you never know when that special moment might happen. Staying physically connected with your partner is an important part of any relationship. Discover how so many people are finding new ways to overcome their physical limitations and are enjoying a great sex life once again with the Intimate Rider. Pueden ver el video, ¿cierto? The Intimate Rider is small in stature but big on pleasure. Specially designed to offer a natural gliding motion that will improve sexual mobility. No motors or springs are needed. Only the gentle movement of your body will be enough to enhance your sexual performance. The Intimate Rider has helped many paraplegics, like Brian, enjoy a better sexual experience. Ya, ese es un ejemplo. ¿Pudieron ver el video, cierto? Jacob o Jacob. ¿Se ve bien? Ya, súper. Les voy a mostrar este otro, estoy mostrando solamente extractos de los videos, que tiene que ver con, en este caso, con las posturas. ¿Ya? En este caso, voy a adelantarlo un poquito para que... ¿ya? En este caso, en el caso de una lesión medular, Okay, so getting out of this position is just flop back.
arms so that they're out of the way. And Ella nos muestra, por ejemplo, este cojín, ¿ya? Que es una ayuda técnica que le ayuda en este caso, okay, and then ¿ya? Por ejemplo. tuck my legs to the side. And I like this position because I have a lot of back pain, and being more level and almost an incline actually alleviates a lot of that pain. It's Ujú. very comfortable. It's probably the most comfortable. Entonces, en el fondo podemos ver que me encanta ver este tipo de videos porque sin duda es como, ¡oh! Ya para muchas personas probablemente todavía hay algunos temas ahí que cuesta, que son un poquito tabú. Y sin duda hay montones de alternativas que es importante que lo veamos en este caso con el médico, con el urólogo especialmente o con el ginecólogo en relación a algunos temas vinculados con la erección, que también es importante resolver y hablar para que nuestros usuarios que sin duda este es un tema, ¿no? Sabemos cómo cuesta hablar de ciertas circunstancias y que en el fondo tenemos que dar los espacios para que las personas puedan hacer manifestación de esto y hay alternativas para poder mejorar. Lo mismo en el caso de las mujeres que tiene que ver principalmente con la lubricación, que hoy día ya hay cosas que están mucho más, o sea, ya las vemos en la farmacia, ¿no? Por eso les puse acá, por ejemplo, el Yes, que tanto se popularizó y existen lubricantes de muy buena calidad. No quiero hacer, no tengo ningún conflicto de interés, pero Secretos de Amor es una tienda que distribuye a todo el país y que sin duda pueden encontrar excelentes productos para recomendarle a sus pacientes, así como otras, sin duda, no sé, ustedes también deben conocer las tiendas que existen en sus propias zonas, ¿no? Pero hay que buscar ahí el cómo apoyamos que los usuarios también conozcan estas alternativas para finalmente estimular el placer y trabajar desde una esfera sensorial, de relajación, etcétera, ¿ya? Aquí es un tema que es, y vuelvo a insistir, es absolutamente personal. Lo importante es poder hablarlo y poder ayudar en este caso a que nuestros usuarios puedan tener una respuesta y una solución. ¿Ya? En el fondo es esto, esta orientación que nosotros hacemos en cómo apoyamos y cómo logramos que este tema que es tan difícil de enfrentar para las personas y sobre todo, vuelvo a insistir, hay una afectación muy importante en la autoestima de nuestros usuarios que tiene que ver con la pérdida de independencia, con cómo enfrentan su vida con esta nueva situación vital y por lo tanto también hay situaciones mucho más complejas. Por eso acá les puse en este ejemplo, o sea, busco afectividad, busco amor, busco sexo, pero busco una pareja, ¿ya? Versus otras personas que en realidad el interés no está en la pareja ni en el amor, y eso es, pucha, parte de las características propias de cada sujeto, y no tenemos por qué hacer un juicio al respecto, ¿ya? Entonces también vamos a tener que ver, en no afectar nuestros prejuicios en la relación con nuestros usuarios y sin duda orientarlos y entender qué es lo que están viviendo. ¿Ya? En Chile todavía no existe esta figura, el asistente sexual, que existe en otros países como en Estados Unidos, Suecia, Alemania, Holanda, Dinamarca, y donde sin duda se asegura que los usuarios reciban una asistencia sexual justamente para comprender qué es y cómo enfrentar este abordaje. Es un tema para nosotros aún porque justamente no está legislado, no es una figura que podamos usar en este minuto, ¿ya? Y como les mencionaba, en los pacientes muy hipersexualizados, el trabajo es complejo no solo con ellos, con la familia, y que tiene que ver con un abordaje más bien cognitivo-conductual, donde se trabaje con el sujeto este control y esto, en el fondo, esta recuperación de los valores preventivos que hablaba Goddard, ¿ya? La importancia de trabajar con los usuarios en los límites finalmente.
¿ya? Y cómo el trabajo con la familia sin duda es la clave en ese proceso, ¿ya? Y bueno, acá más que todo sigo haciendo referencia ante lo importante que el sujeto pueda ser capaz de, podemos ser capaces de hacer distintas instancias, reuniones educativas con la familia, con el sujeto, y en cómo abordar la sexualidad, cómo también de repente normalizar y no comprender como actos impropios, por ejemplo, que el usuario tenga necesidad de la masturbación, ¿ya? Mientras obviamente lo realice en una instancia íntima, etcétera, ¿ya? Entonces hay muchas acciones, que es lo que les mencionaba, que nos sugieren desde la terapéutica para abordar a los usuarios, ¿ya? Y como conclusión, como cierre de esta presentación, lo más importante, valorar a la individualidad de los sujetos, incorporar esta visión desde entender cómo se comprende la actividad sexual en las personas y sin duda no dejarlo fuera. Yo creo que esa, la misión más grande para todos nosotros es no dejar fuera y no pensar que otro lo va a hacer, y también cómo nosotros en los equipos que establecemos tocamos esta temática. Yo creo que ahí eh, el punto es clave, o sea, porque todos nosotros como profesionales tenemos también nuestra propia carga, ¿no? Cultural, educativa, nuestra propia forma de ver la sexualidad, pero no es nuestra forma la que tiene que imperar, sino que entender que esta sexualidad es parte de todas las personas y que dentro de las ocupaciones no podemos dejarla fuera. Eso, espero no haberlos aburrido y que este tema sin duda les genere un espacio de discusión y de conversación con sus propios equipos, y que se pueda incorporar esta temática, y va a aportar sin duda a los usuarios, no solo, o sea, no solo en la neurorehabilitación, sino que en la terapéutica en general. Eso, muchas gracias. ¿Se escucha? Se pegó, parece, mi computador. Ahí sí. Bueno, primero que todo, agradecer a Carla la tremenda presentación, muy buena, integral, novedosa para muchos, me imagino. Eh, y lo invito, ahí ya están llegando algunas preguntas para poder comentar y dar por finalizado el webinar. Dice, en los pacientes hipersexualizados, si ellos no están como conscientes de lo que hacen, ¿se aborda con el consentimiento del familiar o cómo se inicia? Perdón, me había silenciado. Muy buena pregunta. A ver, con el paciente, sobre todo en este caso, sobre todo el paciente con TEC, ¿no? Es el paciente que tendemos a ver más conductas hipersexualizadas, más desinhibidas. Eh, Efectivamente, y lo que bien tú tienes mucha razón, ¿ya? Hoy día tenemos una ley, ¿no?, que nos orienta a los profesionales, y sin duda es importante que abordemos junto con la familia, porque sin duda puede ser que el usuario, por su deterioro cognitivo, no pueda obviamente comprender lo que está pasando en relación a su comportamiento, ¿ya? Es sin duda muy complejo de abordar. Estos pacientes requieren mucha contención. Hay que tener ojo también, ¿cierto? Como bien tú lo dices, son usuarios que deben ser... el tratamiento cognitivo-conductual hoy día también tiene una vuelta de tuerca, ¿no? En relación a las primeras experiencias cognitivo-conductuales, ¿no? Hoy día tenemos que, en el fondo, tratar de transmitir al usuario el cómo frenar ese tipo de actividades y cómo también premiar, en el fondo, felicitar o apoyar cuando el usuario logra un comportamiento apropiado. Es todo un tema, yo creo que es por eso que hay tantos estudios que se han realizado justamente en TEC, porque todos lo sabemos, o sea, son los pacientes más complejos.
Yo siempre recuerdo que nosotros en el equipo, bueno, en mis años de estadía, sobre todo en los COIWES en Santiago, teníamos muchos usuarios tequeados y sin duda muchas veces tuvimos que vivenciar problemas de finalmente en donde los usuarios hacia el equipo terapéutico tenían muchas conductas impropias, ¿ya? O sea, les puedo contar varios ejemplos de experiencias religiosas que tuve ahí con los usuarios y sin duda el rol o cómo lo abordábamos como equipo, primero que todo, no generando un castigo social, ¿no? Que también es muy importante. O sea, el usuario está haciendo un acto que se entiende y se interpreta desde su lesión cerebral. Y por lo tanto, se aborda desde ahí, ¿ya? Entonces, lo importante es poder hablarlo con la familia directamente también y en- y poder engramar en este, insisto, como equipo, junto con, en este caso, con ayuda del neuropsicólogo, del psiquiatra, ¿ya? De cómo enfrentar esta situación para que el usuario, sin duda, tampoco tenga un problema finalmente después en la esfera interrelacional, ¿ya? Que puede ser sin duda, imagínate, incluso el usuario puede tener un problema mucho más grave producto de su comportamiento, que hoy lo vemos vinculado con aspectos legales, ¿no? Por acá Luis dice, ¿desde qué edad se debería considerar la sexualidad como parte de la ocupación del usuario? Sí, yo creo que obviamente esto tiene que ver también con las experiencias de vida de los sujetos. Yo te voy a hablar de un poco y te voy a plantear una situación. Bueno, yo me desempeño en neurorehabilitación desde muchos años, pero también tuve muchos años de trabajar en otras áreas, ¿ya? Y por lo tanto, la esfera sexual puede ser tocada y debiese ser tocada desde la niñez, ¿ya? Porque justamente yo creo que una vez que el ser humano entiende, el niño o la niña, entiende dónde están la esfera relacional con los otros, la autoestima, el respeto al propio cuerpo, ya puede ser en el fondo abordada la temática. Te lo digo porque trabajé varios años también en nada que ver en neurorehabilitación, pero en el área de psiquiatría infanto-juvenil, y sin duda teníamos niños de 6 años, de 8 años, ¿ya? Donde teníamos que empezar a enfrentar la temática de la sexualidad. Entonces, cuando pienso en la neurorehabilitación especialmente, o en las consecuencias producto del daño cerebral, sin duda ya en el fondo desde la adolescencia nosotros debiésemos tocar este tema, porque sin duda además tú sabes que la sexualidad puede ser iniciada a edades tempranas. O sea, si bien quisiéramos que no sucediera lo mejor, podemos entender que tenemos niños, pucha, me ha tocado tener usuarios de 11 años que inician, o menos años. Entonces, pues te digo, yo creo que es un tema que debiésemos ir tocando también a medida que entendemos y conocemos la historia del sujeto, quién es el sujeto. Por eso que en algún minuto le hablaba que las características de las personas son tan importantes, y entender el contexto, la historia, nos va a ir dando como las luces de en qué momento entrar en ese tema. Entonces, yo creo que va de la mano con esa conversación que pudiésemos tener con el sujeto. Y cómo lo planteamos. Yo creo que el tema va en cómo lo planteamos, que a lo mejor eso es lo que justamente nos cuesta, ¿ya? Entonces, por eso que, sin duda, la ABD básica incluso nos da un regalo en términos de poder evaluar y aperturar este tema, porque cuando yo evalúo la actividad, o sea, la actividad de la vida diaria básica, y llego al punto de la actividad sexual, yo puedo enfrentar ahí la situación. eh, por ejemplo, ¿has tenido experiencias de actividad sexual contigo mismo o con otras personas? Porque recuerden que esto no es solo hacia los otros, sino también cómo tú vivencias la sexualidad desde tu propia satisfacción personal. O sea, en el fondo aceptando que la autosatisfacción personal también es parte
válida de la actividad sexual. De momento no hay más preguntas ahí. Dice, Ujú. muchas gracias, súper claro. ¿El niño se podría abordar desde el punto del esquema corporal? Pregunta Frida. Sí, yo creo, Frida, que efectivamente se pudiese abordar, sin duda, por eso te digo, yo creo que hay que entender el contexto. Recuerda que acá nosotros, y que es lo bonito de los equipos, nosotros somos, cada uno va desde su vertiente, de su visión, evaluando, comprendiendo qué pasa con el sujeto. Y después sucede algo que también espero que les pase a ustedes y que lamentablemente de repente se habla mucho de este trabajo en equipo, pero que en la realidad a veces no es tal, ¿ya? Lo importante de que hablemos con los otros, de que hablemos con los otros profesionales y seamos capaces justamente de identificar estas problemáticas que nacen. Y una vez que eso sucede, justamente podemos trabajar esto, por ejemplo, ¿cuántos aportes tiene que hacer sin duda el psicólogo? El psicólogo y los psicólogos son claves también en este proceso. Entonces, entender que eh, eh, todos juntos vamos a tener una función aquí. ¿Ya? Entonces, yo creo que sin duda esto apertura que son muchas cosas las que probablemente vamos a tener que trabajar para poder apoyar a los sujetos justamente en su sexualidad y en ser, en poder vivenciar y en sentirse que esto lo puede, a pesar de la situación de discapacidad, sin duda que pueden disfrutar de esta esfera de la vida. No se acaba porque tuviste un daño cerebral, ¿ya? Incluso hay muy bonitas experiencias de los usuarios con la reproducción en el fondo, el tener hijos tras un accidente vascular, el tener hijos tras una lesión medular, sin duda que son tremendas experiencias de los usuarios y que nos permiten entender que claramente es posible, pero una vez que tú logras también, como siempre lo digo, aceptar las situaciones de discapacidad que estás viviendo, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo, esa es la misión en el fondo. Muchas gracias. Por ahí salieron un par de preguntitas más. Dice, ¿qué sucede con la sexualidad en los adultos mayores? ¿De qué manera se puede abordar? Es que es muy similar en el fondo. Vuelvo a insistir, acá lo importante, lo primero, visibilizar. Una vez que tú visibilizas y comprendes cuál es la importancia que tiene para la persona, vas a poder contribuir. Y vuelvo a insistir, acá se dan varios fenómenos, porque por un lado tenemos a las personas que mantienen sus parejas, ¿ya? Que mantienen sus parejas a pesar de las circunstancias, y por lo tanto hay que entender qué pasa dentro de ese, y ahí nosotros como terapeuta en dos esferas, ¿no? Tanto qué sucede desde la BD básica y qué sucede desde la participación social. Entonces, cómo se produce ese rol y si es importante para el adulto mayor, sin duda que hay que apoyarlo, y vuelvo a insistir, hay muchas cosas, muchos productos, adaptaciones. Lo importante es entender cuál es el problema. Una vez que yo puedo visibilizar el problema, voy a ser capaz de visibilizar una solución. Lo primero, conversándolo con el resto, porque no soy yo como terapeuta ocupacional la que resuelve todo esto. Vuelvo a insistir, esto es un trabajo de equipo. Si yo identifico que el usuario me dice, ¿sabes qué? Tengo y yo lo converso con el sujeto, le doy ese espacio de intimidad, porque es un espacio de intimidad, el poder conversar sobre tu vida sexual. No es fácil hablar de la vida sexual, ¿ya? Por lo tanto, una vez que tú das ese espacio, poder conversarlo y poder ver ciertas circunstancias. Y vuelvo a insistir que tiene que ver con también cómo los chilenos vemos este tema, que me imagino que les hace sentido, eh, porque hay un gran desconocimiento, ¿ya? Las personas en general no realizan, por ejemplo, una autoexploración de su cuerpo. Hay personas que tú les dices, y usted, bueno, ha podido experimentar con su propio cuerpo, y hay gente que dice, no, es que yo nunca me he tocado. Así como, no, eso no. Entonces, ¿me entiende? Entonces, con el adulto mayor,
justamente vamos a tener, o sea, los adultos mayores que vemos hoy, porque los adultos mayores que vamos a tener en 20, 30 años más van a ser muy distintos, ¿no? Pero el adulto mayor hoy, que tenemos que entender todo el contexto sociocultural, histórico que han vivenciado, tiene muchos frenos con la sexualidad muy castigada, muy tabú. Entonces, probablemente ellos mismos te van a cerrar un poco las puertas e incluso no van a querer hablar. Y ahí uno tiene que también respetar eso, ¿ya? Que tiene que ver con ese contexto cultural de las personas. Y vuelvo a insistir, lo religioso, la religión, tiene ahí una influencia bien grande en nuestros adultos mayores hoy, ¿ya? No sé si por ahí le respondí la pregunta a Miriam. Em, yo creo que con la pregunta de Alexis damos por finalizado, porque Ya, sí, es súper interesante. Dice Miriam, sí, muchas gracias por la respuesta. Es muy amplio y da para bastante análisis, pero con la de Alexis ya daríamos por concluida la ronda de preguntas. Dice, cuando hay problemas en la afectividad y problemas motores en la actividad sexual, ¿qué puedo abordar primero como problemática principal? el usuario te va a dar la respuesta. Yo creo que lo principal es entender, y vuelvo a repetir en el fondo, que hay que entender qué es lo que para el usuario está haciendo hoy día un dolor en el fondo. ¿Dónde está la problemática? Cuando tú identificas aquello, bueno, uno va a tener que ir buscando, por eso acá no hay una receta, no hay una receta magistral, sino que es entender cómo el sujeto vivencia que esto, ¿ya? Y sin duda que, o sea, se articulan muchas, muchas situaciones al final, como bien tú dices, o sea, hay un aspecto motor, sin duda hay un aspecto motor en el caso de un paciente con una secuela motriz, pero que, no sé, si está sintiendo que esa sexualidad no la puede vivenciar, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para ayudarlo? Sin duda también en Chile tenemos esa limitante, ¿no? Que tiene que ver con esta figura que no tenemos, por ejemplo, del asistente sexual. ¿Ya? Pero cuando no está la figura del asistente sexual, yo creo que lo importante es transmitir a la persona la importancia de autoexplorarse, de conocerse, de identificar dónde están tus zonas de placer. La persona podría identificar sus propias zonas de placer y sin duda, a pesar de que a lo mejor no hay una pareja, ¿ya? Porque ahí el problema es, obviamente que se da, o sea, no hay una pareja, pero tengo intención o necesito, mi cuerpo me pide, ¿no? Em, tengo fantasías, tengo deseo sexual, por lo tanto, ¿cómo lo hago? Bueno, explorándolo, existen distintas maneras, o sea, incluso ni siquiera necesitas mucho más que las manos. Obviamente que cuando un usuario está mucho más afectado y hay una afectación de independencia, ahí estamos en un problema sin duda. Y yo creo que ahí es donde la falta del asistente sexual en Chile es un tema. Y yo creo que debiese a lo mejor en algún momento aperturarse, porque obviamente vamos a tener pacientes, no sé, estoy pensando en un lesionado medular, que no tiene control motor, ¿ya? Pero que siente y necesita a lo mejor alguna estimulación de tipo sexual y que sin duda que es mucho más difícil. Entonces, sin duda nos quedan muchos desafíos y que tenemos que ir viendo y planteando qué cosas hacemos ahí, ¿ya? Como profesionales para que las personas logren finalmente lograr sus objetivos, como bien lo dijimos al principio, de la justicia, esta justicia ocupacional. Muchas gracias, dice Alexis, muchas gracias, súper interesante abordar este tema, espero una pronta convocatoria, buenísima presentación, muchas gracias. Eh, bueno, y de parte de la red también me uno al agradecimiento, excelente presentación, y los dejamos a todos invitados a mantenerse informados en las distintas redes sociales, está nuestra página que es neuroaraucanía.com, también está
eh,